Hoy vamos a meternos de lleno a una historia de contrastes, una de esas que te atrapan. Hablamos de la Colonial South, en Guadalajara, un lugar que nació como una gran promesa, pero que cayó en el abandono y que de repente resurgió gracias a una inversión millonaria. Entonces, la gran pregunta ¿es ahora el momento de apostar por el South o los fantasmas de su pasado siguen ahí escondidos? Así que vamos al grano. Con todo este dineral invertido y esta nueva cara, ¿comprar una propiedad en el South hoy es una movida inteligente pensando a futuro? Vamos a desglosarlo. Para entender bien qué onda con el South, vamos a hacer un recorrido en 5 partes. Primero, su origen como un proyecto social. Luego, cómo fue que se vino abajo durante décadas. Después, el rescate millonario que lo cambió todo. Con eso en mente, haremos un análisis frío de pros y contras. Y al final, llegaremos al veredicto. ¿Conviene o no conviene invertir? Todo comenzó con una idea increíble, de esas que suenan perfectas en papel, darle una vivienda digna a miles de personas. El problema fue que, sin querer, su propia ubicación se convirtió en su peor enemigo. A ver, situémonos en los años 70 y 80. El Infonavit recién creado se avienta este proyectazo. El South, una mini ciudad para trabajadores. La idea era buenísima, pero la construyeron justo, en el punto donde se juntan Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan. Y ahí empezó el problema. Y aquí está el meollo del asunto. Al estar en la frontera de 3 municipios, pasó lo que suele pasar. Se convirtió en una especie de tierra de nadie. Ningún ayuntamiento se hacía completamente responsable, y esa falta de atención fue la semillita que, con los años, provocó un deterioro brutal. Y bueno, ¿qué pasa cuando nadie se hace cargo por décadas? Pues que ese sueño de una comunidad planeada se fue transformando poco a poco en una pesadilla, en una zona de riesgo para la ciudad. Y miren, no era solo una mala fama de boca en boca. Llegó un punto en que una institución tan seria como el Centro de Integración Juvenil la catalogó oficialmente como zona de alto riesgo y atención prioritaria. O sea, en lenguaje de gobierno, eso es una alerta roja. La verdad, en su peor momento, la postal del South era bastante deprimente. Hablamos de delincuencia, drogadicción, edificios que se caían a pedazos, cubiertos de graffiti. La presencia de pandillas era constante y las áreas comunes, en lugar de ser puntos de encuentro, eran lugares a evitar. Pero como en las buenas historias, justo cuando parecía que ya no había vuelta atrás, ¡pum!, llegó el punto de quiebre. Una intervención masiva de dinero público y privado que llegó para intentar reescribir por completo la historia de la colonia. Y aquí es donde todo da un giro de 180 grados. A partir del 2020, le metieron una cantidad brutal de dinero. 135 millones de pesos. Y no para una manita de gato, Fue para rehabilitar de fondo más de 350 edificios. Y la cosa no paró ahí. Para 2024 se aventaron con otros casi 112 millones más para terminar el trabajo. Esto nos dice que no fue una ocurrencia, sino un plan sostenido para de verdad cambiarle la cara a la zona. Y bueno, ¿en qué se fue toda esa lana? Pues en mucho más que pintura. Hablamos de una rehabilitación completa, desde arreglar las estructuras de los edificios e impermeabilizarlos, hasta poner jardineras bonitas, mejorar las áreas comunes y, muy importante, instalar rampas para hacerla más accesible. Un cambio que se ve y se siente. Ok, perfecto. Ya vimos la historia, el antes y el después. Ahora toca ponernos serios, sacar la calculadora y analizar los datos fríamente. Vamos a poner todo en la balanza para ver si el South es o no una buena jugada. Y aquí va el primer dato que la verdad llama mucho la atención. A pesar de todo su pasado, el valor del metro cuadrado en el South anda en 4,500 pesos. Eso está por encima de la media de todo Jalisco. Esto nos grita que el mercado ya está viendo con otros ojos a la colonia. A ver, vamos a desmenuzar esto. Del lado de los pros, tenemos cosas muy fuertes. El valor del metro cuadrado ya despegó, los precios de las viviendas todavía son accesibles y tiene una conexión increíble con el tren ligero. Pero, ojo, del otro lado de la moneda, los contras también pesan. La percepción de inseguridad tarda en borrarse, los edificios son viejos y pueden tener sorpresas escondidas, y el tema de los 3 municipios puede hacer los trámites un dolor de cabeza. Entonces, con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta final: ¿comprar o no comprar? A ver, no hay una respuesta única, pero sí hay pasos clave que se deben seguir antes de tomar una decisión. Aquí la clave es hacer la tarea, no hay de otra. Primero, y esto es básico, hay que ir, caminar por la calle, ver el edificio que interesa. Segundo, investigar si ese edificio en particular entró en el programa de rehabilitación.
Tercero, y súper importante, hablar con los vecinos, preguntarles cómo está la seguridad, cómo se organizan y, por último, ser honestos. ¿Para qué se quiere la propiedad? ¿Es para vivir con un presupuesto ajustado o es una inversión pensando en el futuro? Y cerramos con esta reflexión. La inversión ya está hecha, el cambio físico es innegable. La gran pregunta que queda en el aire es, ¿será suficiente todo este esfuerzo para que el Saus por fin logre sacudirse su pasado y se convierta en un verdadero caso de éxito? La respuesta, la verdad, no está escrita. Se está construyendo ahora mismo, en sus calles y con su gente.